vamos a hablar a continuación con nuestro querido José Gregorio Cabrera, quien es director senior de Asuntos Públicos en Llorente y Cuenca. Desde la expertise en comunicación estratégica, en gestión reputacional y asuntos públicos, vamos a hablar de un tema que ha mantenido a muchísima gente interesada, y es el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. Ambos expareja, estuvieron casados por un tiempo, pero este juicio no lo vamos a abordar simplemente desde el punto de vista de la farándula, sino que ha traído al ruedo un tema delicado en el ámbito de la comunicación, y es la reputación como un capital importante de trabajo. Tomen en cuenta que el juicio es por difamación de lo que uno dijo del otro, y que cada acusación, dice uno y otro, le ha costado contratos, trabajos, y por lo tanto su capital de trabajo, su imagen, se ha visto muy afectada. Desde ese aspecto lo vamos a abordar con José Gregorio. Interesante, bienvenido, José Gregorio. Gracias, ¿cómo estás? Saludo al maestro, que lo veo por ahí, que anda también. En mil batallas. En mil cosas a la vez. Usted sabe que él soltó un hilo esta mañana y eso no se sabe dónde ha parado. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Esto no se sabe dónde vayas a parar, exacto. Bueno, José Gregorio, qué gusto tenerte con nosotros. Vamos a poner en contexto a las personas. Sí. Este juicio es por difamación. Ellos están divorciados, cada quien por su lado. ¿Por qué se da la situación? Bueno, hay que entender que evidentemente para personas del nivel, del perfil de Johnny Depp y de Amber, su nombre es su capital de trabajo. Y en una época donde la reputación es un activo fijo prácticamente, la realidad es que perder el buen nombre significa, como tú bien acabas de señalar, al mismo tiempo pérdidas materiales. Y esto así ha quedado muy bien expuesto, y este es quizás un caso de libro de texto de este fenómeno, porque cada vez más los procesos judiciales y los procesos legales se ven expuestos a una hipermediatización. Cuando hablamos de hipermediatización nos referimos a que todo lo que huele a litigio, todo lo que huele a un problema con la ley, todo lo que parece ser un proceso judicial o legal, pues evidentemente que es mediatizado, es ampliamente conocido y ampliamente ventilado en los medios de comunicación, no solamente tradicionales, sino también, sobre todo, en la esfera digital. Entonces, por eso se habla de lo que se conoce como el Tribunal de la Opinión Pública. Y es que aun cuando se supone que hay una presunción, un derecho fundamental de la presunción de inocencia. Es decir, que hasta que el último tribunal no emite la última sentencia en tu contra, se supone que tú tienes una presunción de inocencia. Sin embargo, el fenómeno que se da con la hipermediatización de la justicia es que parecería que partimos de una presunción de culpabilidad. Y cuando una persona se ve sometida a una persona física, una empresa, un colectivo de cualquier naturaleza, se ve sometido a recorrer un proceso judicial o penal o de cualquier naturaleza, pues evidentemente que se ve expuesto a que las personas lo juzguen antes inclusive de que lo juzgue un juez. Y eso tiene un impacto muy profundo, sobre todo para aquellas personas que, como decía, en el caso de Johnny Depp, tienen un alto perfil, tienen un perfil público, un perfil alto, y donde una parte de sus ingresos o de su negocio depende también de ese face value, de ese valor de su cara, de su nombre, de su reputación. Y este es un fenómeno que, como yo decía, digamos que por una parte es natural, porque tiene mucho que ver con el acceso, y eso lo hablábamos en mi participación pasada, hace unos 15 días. Las redes sociales han venido a democratizar el acceso a la información. Ay. Pero también tienen un downside. Y ¿A qué costo? ¿A qué costo? Y es el hecho de que esa democratización también viene sin ningún tipo de filtro o control. Y si bien es cierto que hay un proceso orgánico natural que se da con este tipo de situaciones,
también hay personas que utilizan esos medios para amplificar lo que quizás en condiciones naturales pues pasaría desapercibido. Ok, sí, continúa. No, y que en el caso específico de Johnny Depp y su ex esposa, pues el reclamo es: tú me generaste un daño a mi imagen, tú me generaste un daño reputacional, y por lo tanto eso debe ser evaluado en términos de un costo financiero. Es decir, ¿qué me cuesta a mí como ente de negocio tener un mal nombre o haber perdido mi buen nombre? Muy duro. Son 50 millones, José Gregorio. Hay un dinerito. 50 millones. O sea que ellos se demandaron y se contrademandaron, ¿verdad? Así es. Y qué bueno que tú señalas ese tema de los 50 millones, porque mucha gente, la reputación es un intangible, es decir, no es un bien material. Si tú y yo, Dios no lo quiera, toco madera, bueno, eso es madera prensada, pero bueno. Hay madera, está bien. Toco madera. Tenemos un accidente, yo te choco, tú me chocas, mi carro queda inservible, bueno, eso tiene un valor. Y tú, ante un tribunal de justicia, tú puedes decir: mira, ese carro costó $100,000, con la depreciación natural costaba $80,000, tú me debes a mí $80,000. Pero ¿cómo evalúas tú eso cuando se trata de una reputación? Cuando se trata de un buen nombre. Bueno, yo te voy a decir una cosa. En el caso de Johnny Depp, 50 millones me parece justo. Y hasta poquito. Porque Johnny Depp pudiera ganar por película hasta 20 millones, 30 millones de dólares. Por película. Exactamente. Pero ahí está, y escúcheme que me interrumpa. No, bienvenido usted. Qué bueno hablar con José Gregorio, ya hacía tiempo. Me parece que esto es como un déjà vu, pero que de hace mucho tiempo que no. Pero de hecho él perdió una millonada por este lío del juicio con Piratas del Caribe. Así es, precisamente, y ese es el tema. Y parte del reto de tu poder en un proceso legal evaluar cuál es el impacto financiero real de la pérdida del buen nombre, de la pérdida de la reputación, es parte de lo que, digamos, el proceso requiere para tu poder defender a tu cliente. Para eso, por ejemplo, nosotros en Llorente y Cuenca desarrollamos una serie de herramientas que parten desde la inteligencia artificial, que en casos como, por ejemplo, la Liga, tú conoces la Liga, que es la organización de fútbol de España, sí, la más reconocida, pues logramos ganar un caso con una compensación importante contra el Estado español, precisamente porque se logró demostrar que el proceso administrativo había impactado el buen nombre de la organización. Entonces, tú puedes, a través de escuchas digitales, a través de evaluación de cuál fue el impacto de la conversación, de cuántas personas estuvieran enteradas del proceso, de cuál fue tu pérdida de revenue o tu pérdida de un material, de un bien intangible, que en este caso es el buen nombre, cómo impactó eso tu negocio. Y yo creo que cada vez más sobre las personas, pero sobre todo los negocios, las empresas, tienen que empezar a entender cuál es el rol de la reputación, del buen nombre, de mantenerla, de protegerla y sobre todo de ser preventivos. ¿Qué hacemos cuando... Ahí está el detalle. ¿Por qué es tan importante la prevención y no salir corriendo a recoger? Exacto. Mira, uno de los elementos fundamentales para el buen manejo de una crisis de reputación es tú tener un manual claro de respuestas. Y eso se construye, evidentemente, acompañado de profesionales del área, a través de lo que se llaman mapas de riesgos y evaluación de posibles resultados. Te cito un ejemplo. Tú eres una compañía petrolera. ¿Cuáles son los riesgos de una compañía petrolera? Que haya un derrame, que haya una situación de infiltración del crudo, que haya alguna explosión, que haya alguna pérdida de vidas como accidente de trabajo. O sea, el riesgo de una petrolera no es el mismo riesgo de una compañía que se dedica a la venta de alimentos. Nadie va a intoxicarse porque se dé un trago de petróleo. Entonces, claro, parte del proceso de la construcción de un buen manual de prácticas y de un manual de respuesta de crisis es tú entender cuál es el mapa de riesgo de mi negocio, de mi empresa y de mis ejecutivos. Porque hay algo muy importante. La gente entiende
que es posible desvincular a las principales caras de un negocio del negocio como tal. Y ya eso no es posible. ¿Por qué? Porque en el mismo momento en que hay una transferencia de doble vía de ese mismo nombre, es decir, tú piensas en Jeff Bezos y ¿en qué tú piensas? Amazon. Claro. Entonces, si a Jeff Bezos... Es una marca asociada a la marca. Es una marca, esa es la definición. Tú hablas de Mark Zuckerberg y piensas enseguida en Meta, en Facebook. Claro. Exactamente. Y le cito ejemplos internacionales para no irnos al plano local que puedan herir sensibilidades. Pero Sí. hay marcas tradicionales, por ejemplo, en el buen sentido, tú tienes una marca como Indubán. La marca Indubán está íntimamente ligada a la familia Perelló. Claro. Mañana la familia Perelló decide vender esa marca y que valga la cuña, ¿verdad? Sí. Ahí y de pronto ¿Oíste, Valentín? Cóbraselo a José Gregorio. Cóbraselo a él. Si mañana esa compañía decide vender su marca, vender su producto, hay que hacer un proceso de transición, de desvinculación del nombre. Correcto. Porque si mañana un miembro de esa familia se ve en cualquier situación, podría ser un riesgo reputacional para la marca, porque no necesariamente todo el mundo sabe que esa marca ya no pertenece a esa familia. Entonces, de esto podemos concluir que, primero, que la buena reputación y el buen nombre es un activo de negocio como cualquier otro, como lo es una maquinaria, como lo es un vehículo, como lo es un capital de trabajo. Ya no hay ningún área del negocio, de las finanzas, de las empresas que puedan estar exentos de los riesgos de una situación de reputación, y lo vemos perfectamente en este caso como el de Johnny Depp, que él no es una compañía, él es su propia compañía, él es su propio nombre. Sin embargo, también está expuesto. Yo diría que la tercera conclusión es que es muy importante tomar conciencia de que todos estamos expuestos, de que por muy bajo perfil que creemos que tenemos, siempre estamos expuestos, y nuestro negocio y nuestros bienes y nuestro capital y nuestro nombre están íntimamente vinculados. Y por último, que evidentemente siempre es importante tener visibilidad de nuestros riesgos y estar siempre preparados, anticiparnos. Yo creo que ese es el verbo correcto aquí. Quizás si Johnny Depp se hubiese anticipado a esta situación, pues el riesgo hubiese sido menor y el escándalo hubiese sido menor. Una cosa, José Gregorio, yo no he seguido al día a día el juicio, pero sé, por ejemplo, que hay imágenes que se filtraron a través de un portal de farándula muy reconocido en los Estados Unidos que se llama TMZ. Claro. ¿Cómo se llama? TMZ. ¿No? ¿Por qué no demandar al portal? Bueno, ¿Por qué no demandar al medio, sino directamente a ella o ella a él? Bueno, ahí hay dos elementos. El primero es que tú probar la intención del daño del medio, eso es más difícil. Además, el medio está cubierto por un manto del derecho a la libre expresión, que bueno, que por cierto, pronto tendremos una conversación sobre ese tema. Muy interesante. En la Catedral de las Noticias de la República Dominicana. De noticias. Repite esa parte, grábalo, Gensi. ¿Te gustó ahí? Bien. La Catedral de las Noticias en la República Dominicana. Ya. Telenoticias. Telenoticias a las 10 de la noche. Así es. Porque precisamente la fina línea que divide el respeto del derecho a la intimidad a el derecho a la libre expresión es muy fina. Entonces, el ejercicio de la libre expresión de un medio, al publicar unas imágenes que hay que entender si fueron tomadas en un espacio público, si fueron voluntariamente compartidas por una de las partes, si son imágenes que ya de por sí eran públicas, cómo se obtuvieron esas imágenes, si se obtuvieron por medios fraudulentos, si fue que se robó un celular, es mucho más complejo.